Computer. Listo. Grabando programa Sintonía Divina. Estamos en el programa 114, correspondiente a la 12ª semana de tiempo ordinario. Empezamos a grabar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y empezamos a grabar en 4, 3, 2, 1, 1, 2, cronómetro, 3, 4. Saludos, mis hermanos del programa Sintonía Divina. Ya llegamos al programa número 114, correspondiente a la 12ª semana del tiempo ordinario. Y esta semana es especialmente festiva. Tenemos dos solemnidades muy importantes. Y dentro de este marco abordaremos lecturas que nos señalan lo que es la fe. Esa es la idea central de esta semana, la fe que profesamos en el Mesías, en el Hijo del Dios vivo, en Jesucristo que nos salva. Este Mesías que fue anunciado por Juan el Bautista, quien preparó el camino y luego proclamada por Pedro. Pedro, que fue la piedra sobre la que se edificó y se desarrolló nuestra iglesia cristiana. Sigamos esta semana atentamente la pedagogía de las lecturas. Es una pedagogía santa que nos va a revelar nítidamente lo que es la fe. Y más allá de definiciones doctrinarias, seremos capaces de confesar que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, el que esperamos para que nos salve. Y esa fe, que fortalecida con el Espíritu Santo, es esa misma fe que hizo que los apóstoles, Pedro, Pablo, los discípulos cercanos a Jesús, dieran literalmente su vida, no solo la consagraron, sino también dieron su vida por anunciar el Evangelio y por servir a sus comunidades. Esa misma fe es la que nosotros hemos heredado y que vamos a hacer que sintamos que somos salvados todos los días en nuestra vida diaria. Empezamos. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre su cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudeced. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Cómo es de elocuente esta lectura en donde desde la primera lectura del día domingo, de la primera lectura de esta semana, vamos a empezar a hablar de la fe? La escena describe un momento terrible y los discípulos estaban súper aterrados porque aún no tenían fe en Jesucristo. Claro, sin fe, a ti y a mí también nos pasa. Tememos perderlo todo, tememos morir. Tememos que Jesucristo no va a poder impedir el mal, la enfermedad, la necesidad de nuestras vidas. Y hasta se queda dormido en la popa.
Esto hace que se le acerquen y le pregunten, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Un poco interesada la pregunta, ¿no? Oye, tú también vas a perecer y no te importa, vamos a morir. Tú no haces nada, duermes. Revisemos nuestra vida. No sé si te pasa a ti, a mí me pasa. Naufragamos a menudo y es ahí donde empieza la fe. Por eso empezamos esta lectura muy elocuente sobre la fe. Primero, la fe va a hacer que tú y yo sintamos la necesidad de salvación. Fíjate, no somos autosuficientes y vamos a sentir que solos nos hundimos. Nos atemoriza morir, nos atemoriza enfermarnos, nos atemoriza perder todo lo que tenemos, quedarnos sin trabajo, que se alejen nuestros seres queridos. Ahí es donde necesitamos que el Señor tome el timón de nuestra barca. Y es allí donde sentiremos que Él vencerá nuestros temores, te lo aseguro. Si no es por la necesidad o el momento difícil, si no fuera por la tempestad, no empezaríamos a entrar al campo de la fe. Dios va a vencer todo temor, te lo aseguro. Él va a convertir en algo bueno todo lo que nos suceda, incluso lo malo. Fíjate con su cruz, que es lo peor que le puede pasar a una persona. Con su cruz hemos sido rescatados. Esa es la fe. Hay muchas definiciones doctrinarias. La seguridad es aquello que se espera, aquello que no se ve, aquello de lo que yo no tengo prueba. O sea, la fe tiene muchas definiciones científicas, filosóficas, pero en estas lecturas lo vamos a ver claramente. Y la palabra de Dios nos va señalando lo que es la fe en personas que por fe se movieron, como Abraham, que creyó en la promesa que Dios le hacía de tener una gran descendencia incontable como las estrellas del firmamento, hijos numerosos como las arenas del mar. Eso es la fe. Confiar plenamente en Dios y jugárselas. De allí surge que ponerse a disposición de Dios, obedecerle, acatar el plan que Dios nos promete, incluso cuando este sea difícil, muy duro y suponga cambiar tu vida radicalmente, es ahí donde empieza a trabajar la fe, en nuestra aceptación. ¿Quién es este que hasta el viento, el mar, la tormenta, la lluvia, todos le obedecen? La naturaleza está en sus manos. ¡Ja! Claro, para los discípulos embarcados era una fe muy incipiente la que les hacía formular esta pregunta. ¿Y quién es este? ¿No? Claro, creyeron en Jesús porque dominaba la naturaleza, porque ordenó que cese la tormenta. Todavía no interiorizaban que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios vivo. Revelación que no veremos en esta lectura, sino hasta la lectura final de este capítulo, de este programa, que te invito a que te quedes hasta el final. Todavía no podían creer, claro, en Jesús porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo transformador. Y ellos mismos nos mostrarán luego la firmeza y la valentía de ser hijos, de ser testigos, de ser mensajeros del Evangelio y hasta dieron su vida por la fe en Jesucristo. Todos los 12, los 11 discípulos, todos dieron su vida, excepto Juan, ¿no? Todos dieron su vida. Y esa es la fe de los apóstoles. Y cuando naufragamos, Jesús está siempre tranquilo, durmiendo, confiado en ti. Él confía en ti. Claro, los que sentimos pavor son los que creemos que vamos a morir. Por eso la reacción de los discípulos es muy humana. Pero fíjate, no te pierdas de dos detalles bien importantes en esta lectura. La primera,
El primer detalle es que la navegación fue sugerida por Jesús. ¡Ah, qué vivo Jesús! Nos mete en la tormenta. ¿Por qué? Porque viene la pedagogía, viene la didáctica de la fe. Y segundo, Jesús no se inmuta ante el peligro. ¿Por qué? Porque está esperando que le despierten, que le pregunten, Señor, vamos a morir. Y el viento se calma. Jesús ya había dado signos de poder, ya había dado muchas, pero ahora con cariño quiere que sus discípulos confíen en él. Y por eso la cobardía es falta de fe, falta de confianza. El llanto, el dolor, la recriminación a Dios. Oye, no te quedes dormido, mira lo que me está... Todo eso es falta de fe, falta de esperanza. Por eso los discípulos todavía espantados, todavía eh, dudosos, preguntaban, oye, ¿quién es este? ¡Ja! ¿Quién es este? Señal de que todavía no sabían quién era. Hoy aprenderemos que la fe, la confianza, es la unión que sentimos, el cariño, la filiación por aquel que notamos que sabe más, notamos que puede más. Fe en el poder de esa persona quien merece nuestra confianza total. Así es nuestra fe en Dios. La fe de un niño, como cuando confiado en su padre, hace lo que éste le dice. Pidamos esa fe. Pidamos que para nosotros se nos aclare saber que pase lo que pase en nuestra vida y hasta dentro de las tormentas más fuertes, sentiremos la seguridad que Jesucristo camina con nosotros, como caminaba con los discípulos de Maús, que jamás nos dejará solos y que Jesús, por indicaciones de su Padre, no permitirá nunca que tú y yo nos ahoguemos. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, pues ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Coincidentemente con la Semana de la Fe, que es el tema central de este programa, se da la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Sí, es una grata coincidencia. Y la Iglesia Católica celebra la solemnidad del nacimiento de Juan. Este 24, como todos los años, nuestra Iglesia Católica se viste de rojo por la solemnidad de este precursor, de este anunciador, de este preparador del camino para que Jesús venga a salvarnos, ¿no?
hijo de Zacarías, como hemos leído y como ya sabemos desde nuestros estudios de la catequesis de primera comunión. Isabel, prima de la Virgen María, anciana. ¿Cuántos años tendría? Pues no, anciano, bueno, es un entre comillas, porque ¿qué edad tendría para que pueda haber engendrado, ¿no? Probablemente ya fuera de una edad fértil, quiere decir el Evangelio, ¿no? Pero para Dios no hay nada imposible, como le dijo el ángel a María. Y Juan vino con una misión profética para ponerse en camino y preparar a que todos los que iban a escuchar el mensaje de Jesús abran paso a su llegada. Juan será el primer evangelizador público del Mesías. ¿Ah? Será el último profeta. Claro, el último profeta porque anunciaba a quién iba a venir. Todavía no había ocurrido la venida de la vida pública de Jesús. Nadie lo conocía. Él hizo el anuncio, pero fue el primer discípulo, el primer apóstol, el primer evangelizador público. Y lo anunció como valiente. Vivió una vida muy austera, ya sabemos que se alimentaba de dátiles, de saltamontes, dice la Biblia, y se vestía con pieles. Era la voz que clama en el desierto, preparen el camino, conviértanse. ¿Ah? Zacarías, dice la lectura, se llenó del Espíritu Santo porque había dudado, no había tenido fe en lo que decía el ángel y se quedó mudo. Y cuando acató la imposición del nombre, porque no se iba a llamar como él, sino se iba a llamar Juan, revela que se va a encargar de contarle al pueblo que Dios es un Dios fiel y que va a cumplir su promesa de enviar a un Salvador. Y que este niño no será el Salvador, sino será quien lo anuncie, que bautizará con agua para la conversión de los pecados, pero que luego vendrá aquel que bautizará en el Espíritu para la salvación de todos. Hoy celebramos a Juan Bautista, a nuestro gran precursor, a nuestro gran ejemplo de fidelidad, que claro, todos nosotros debemos seguir. Él nos preparó el camino para que llegue Jesús. Y te pregunto, si tú quieres ser un precursor como Juan Bautista, un evangelizador, fíjate en sus características. Primero, renunció al reconocimiento, al aplauso, a la alabanza, ¿no? Porque nos dice en los Hechos de los Apóstoles que Juan estaba ya por concluir el curso de su vida y dijo, yo no soy el Mesías, pero miren que viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Humildad. Con humildad le da cumplimiento a la misión que nos toca, porque Juan el Bautista habló de parte de Dios. Y con esa humildad supo hacerse a un costado para que la luz de Cristo brillase por sí misma. Juan no traía la luz, traía el anuncio. Tanto es así que fíjate que Juan Bautista tuvo que disiparle la confusión a la gente que creía, que pensaban que él era el Mesías, ¿no? Que era él el Mesías que definitivamente había venido. Otra característica de Juan es que se encargó de decir la verdad y por esa verdad fue perseguido. Dicen que Juan el Bautista tenía tanto prestigio que Herodes le respetaba, le admiraba. Pero Juan el Bautista justamente perdió la vida por órdenes de este admirador. ¡Ja! Continuamos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no deis lo santo a los perros, ni le echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después
se revuelvan para destrozaros. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Mis hermanos, tres recomendaciones que tienen mucho que ver con la fe. Otra vez la fe. Primero, el Señor nos recomienda no dar a los perros lo que es santo, ni echar perlas delante de los chanchos. Te pregunto, ¿cómo va nuestro manejo de lo que es bueno? ¿Cómo vamos manejando las perlas, aquello que es santo? Tú y yo sabemos muy bien de qué lado o por dónde vienen los perros y los puercos. Es decir, esas imágenes de lo impuro. Yo respondo por mí. Pienso que no. Somos pecadores y tú y yo de repente nos pasa que dejamos que se presente la tentación por el enemigo, que hoy nos dice que el enemigo nos puede despedazar y a veces sucumbimos. Como dice la lectura de hoy, cuando aparece la fe, la oración, todo cambia. Claro, porque la fe, la oración son componentes que distinguen al cristiano fiel, al cristiano que le alcanza la gracia. Pongamos hoy un poco más de celo en las cosas de Dios. Segunda enseñanza, si hay algo que resume la ley, los profetas, lo que dicen las Sagradas Escrituras, y especialmente lo que dice la nueva ley de la alianza, el Evangelio, el amor oblativo al prójimo, el amor que no se fija en lo que recibe, ni mal ni bien, no importa lo que yo reciba, yo tengo que dar amor al prójimo. ¿Te acuerdas lo que hablábamos la semana pasada, verdad? Las lecturas de la semana pasada nos hablaban del amor oblativo, ¿no? Olvídate de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. No, olvídate. Ama, ama y hasta a tus enemigos. Olvídate del amor recíproco. Si tú me das, yo te doy. Si tú me haces un mal, yo te doy un mal. Eso olvídate. La reciprocidad y la justicia es para el mundo. Vamos al convencimiento pleno y superior que el amor verdadero viene de Dios y que debe volver a Dios a través de los hijos, nuestros hermanos. Es decir, si amas a Dios, vas a amar al prójimo con fe, nuevamente la fe, total en ello, porque tu prójimo es imagen y semejanza del Padre. ¿O vas a querer que todo lo bueno, todo el bien sea para ti nomás, para ti solito? No, ¿verdad? Y es así como nos unimos todos como iglesia, como parte del cuerpo místico, que tiene muchos órganos, como nos decía Pablo, ¿no? Y así como el cuerpo tiene muchos órganos, así es el cuerpo de Cristo. Todos somos un órgano diferente y Cristo es la cabeza. Eso es lo que le da cohesión al mensaje de Jesucristo para la iglesia. Y en tercer lugar, hay una enseñanza en esta lectura muy bonita, que la vamos a ir viendo durante las próximas semanas. Acuérdense de esto. La puerta estrecha, la puerta de la salvación, el camino angosto, que es el que conduce a la vida plena para que seamos eternamente felices. Es una puerta estrecha a la que tenemos que tocar y pasar por ella para poder ir por un camino que nos evite ir a la perdición y condenarnos para siempre. ¿Cuánto bien nos hace esta comparación?
cuánto bien. El Papa Benedicto XVI nos decía acerca del significado de la puerta estrecha. Y decía, ¿es solamente para algunos pocos? ¿Es solamente para elegidos? No. Nos dice que todos podemos entrar, como decíamos la semana pasada de la perfección. La perfección es una invitación posible. Igualmente nos dice el Papa, nos decía el Papa Benedicto XVI. Todos podemos entrar por la puerta estrecha, porque esa puerta está abierta para todos. Claro, es estrecha porque es un camino exigente. Requiere compromiso, abnegación, mortificación, reducción del propio de egoísmo, ¿no? Eso es lo que nos decía el Papa Benedicto XVI. Hermanos, en suma, significa la importancia de nuestras decisiones morales, importancia para nuestra salvación propia. Continuamos analizando nuestro tema de la semana. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Esta lectura emplea unas imágenes muy poderosas, ¿no? Hace más parábolas, ¿no? Enuncia la verdad con las parábolas. Hace comparaciones con ovejas, lobos rapaces, frutos buenos, frutos malos, falsos profetas, árboles buenos, árboles dañados. Parece un mensaje muy simplista, ¿no? Pero la enseñanza que hoy tenemos es de gran profundidad para la vida cotidiana y son enseñanzas para ganar la vida eterna. Lo que nos quiere decir esta lectura es cuidado, tengan cuidado con las apariencias. Esto aparenta ser de verdad, esto aparenta ser un profeta, pero es un falso profeta. Claro, el mundo y sus engaños te cautivarán. Mira, pon atención, pero no te dejes engañar. El cristiano debe discernir y debe tener un buen criterio y va a valorar las cosas, las personas, a los profetas, por un sano criterio acerca de la calidad de los frutos de esta gente. Es decir, cómo son sus hechos, cómo son sus obras, más allá de las palabras, más allá de sus ofertas. ¿Qué le vas a meter a tu vida? Cuidado, no te fíes tanto de las palabras, es lo que te quiere decir el Señor. No te fíes tanto de las ofertas de felicidad pasajera. ¿Mm? En la siguiente lectura escucharemos que no todo aquel que habla mucho, que dice Señor, Señor, heredará el reino, ya que la fe se manifiesta no solo por las palabras, sino también por las obras. Como decía la carta de Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. No te olvides de Mateo 25. Tuve hambre y no me diste de comer. No te olvides de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 682. Cristo glorioso vendrá al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos y revelará la disposición secreta de los corazones de los hombres.
y les retribuirá según sus obras y según hayan aceptado o rechazado la gracia que en algún momento Jesús le propuso a través de su palabra. Tú puedes disfrazar, maquillar para parecer bueno muchas cosas, ponerte las máscaras que quieras, pero los frutos, tus frutos, te delatarán. Y a pesar del aspecto, lo que vale es lo que está en el corazón del hombre. Si tú quieres ser un árbol bueno y dar frutos de bien, debes tener un corazón puro. Y lo harás, lo lograrás. Estoy seguro de ello. Pero ten en cuenta que no podrás solo. Solos caeremos muchas veces. Sí, claro. Necesitamos la gracia para perseverar, la palabra de Dios, los sacramentos, especialmente la confesión, a donde no podemos dejar de ir para luego comulgar. Y con la confesión podemos volver a empezar, a pesar de nuestras caídas. No debe faltar la oración pidiendo misericordia y la adicción a las obras buenas, las obras de amor. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos decía que por el Espíritu Santo, por el bautismo, hemos recibido una nueva forma de ser. Y la vida de Cristo se convierte en modelo para nuestra vida. Podemos y debemos pensar como Él, actuar como Él, ver el mundo con sus ojos. Por eso, mis hermanos, nuestros frutos serán muy elocuentes de lo que nosotros somos. Si son frutos de santidad verdadera, eso será muy, muy claro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé, nunca os he conocido. Alejaos de mí los que obráis la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Si te diste cuenta, con esta parábola del constructor prudente, se termina el sermón de la montaña. Por eso dice al final de esta lectura, y con este discurso, y no se refiere al discurso de la lectura, sino al discurso de los capítulos del 5 al 7 del sermón de la montaña, ¿no? Del 5 al 7 de Mateo. Y con esta parábola del constructor prudente, Jesús nos quiere dar a entender un mensaje de vida y de fe. Está en línea, como decíamos hace unos minutos, con la lectura anterior.
Pero ahora vamos a ver la otra cara de la medalla. Hablábamos de los frutos, de lo que se puede ver, de los hechos, de las obras. Pero ahora la otra cara de la medalla contiene la fe. Esa fe que nos permite confrontarnos y decir si nuestro corazón y nuestra alma ya han recibido la palabra de Dios y si ya para nosotros es la roca fuerte. Porque, fíjate, de nada nos sirven los actos. Sí, a la orden. Esta lectura nos pide claramente responsabilidad cristiana, ¿no? Coherencia. Es decir, dar testimonio de una fe auténtica, genuina, que procede desde adentro de un corazón limpio, de una conciencia recta, de una fe sincera. Porque las bellas palabras, Señor, Señor, o los actos buenudos, buenitos, la falsa piedad, no te van a conducir a ningún sitio menos a la salvación. Te lo digo claramente. No nos va a servir solamente cumplir con los ritos, con las ceremonias religiosas, con rezar 1000 rosarios o celebrar. O ir, mira, hasta la Santa Misa. Y así tararees oraciones. O balbucees el santísimo nombre de Dios. No. El cristiano verdadero siempre está un paso adelante. No nos quedemos solamente en los frutos, dice esta lectura, en las palabras. No. Santa Teresa de Jesús decía, el corazón, perdón, el Señor no mira tanto la grandeza de las obras, la calidad de las obras, tanto como miran los ojos del Señor, como miran el amor con el que se hace, el corazón con el que se hacen las obras. Eso mira más el Señor que las obras mismas, porque puede ser una obra chiquitita, pero lo que tienes en el corazón es lo que realmente vale, lo que realmente aporta. Y esta es una invitación definitiva a tener en nuestro ADN las enseñanzas cristianas. Esto es la fe, esto es la fe, basarnos en la palabra. Luego viene la acción, ¿sí? Ya después podremos profetizar en su nombre, echar demonios, dice la lectura, hacer milagros, lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras como evangelizador, pero primero está lo que debes tener en el corazón, es decir, la voluntad del Padre. Eso es lo que nos va a dar solidez. La palabra del Padre expresada por el Hijo y el Espíritu que ambos nos han enviado de fortaleza. Eso tiene una súper importancia y por eso es necesario que escuchemos la palabra de Dios todos los días. Eso es lo que le dará validación a los actos, a los frutos, ¿no? Cuidado, que por esta razón nos hemos peleado, separado, tanto con nuestros hermanos evangélicos, que interpretan que solamente la fe es la que basta. Claro, porque una obra sola no sirve para nada. Una fe sin obras y una obra sin fe no sirve para nada. ¿Ah? Porque tenemos que descubrir el plan de Dios, lo que Él quiere para nosotros. Y eso va a hacer que nuestros frutos no sean producto de una inercia pura, de una buena intención. ¿No es cierto? Claro. En resumen, hablar y actuar siempre como cristianos es el mejor testimonio. Pero el mejor testimonio anterior a hablar y actuar es creer, es la fe.
Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Como dijimos en la lectura anterior, ya se terminó el Sermón de la Montaña. Y en el capítulo 8, de donde está tomada esta lectura, Mateo nos va a narrar un pasaje que, en mi opinión, es uno de los escenarios evangélicos que hablan de la fe, que es de los más tiernos, emotivos. Fíjate, nos dice que Jesús, luego de haber pronunciado el Sermón de la Montaña, lo decíamos en la lectura anterior, al final, y lo decimos ahora, al comienzo de esta lectura, ¿no? Dice, cuando Jesús bajó del monte, lo siguió mucha gente. Nos narra el capítulo 8, a partir del 8, y Jesús empieza a recorrer Galilea para seguir cumpliendo con su misión, ¿no? Ya se trate de proclamar la buena nueva del reino a través de palabras, ya se trate de revelar la buena nueva a través de obras y signos. Mucha atención. Claro, con sus enseñanzas en el Sermón de la Montaña y otras más que han sido recogidas en las Sagradas Escrituras, Jesús, a través de palabras, evangelizó, pero también a través de signos, que son milagros, obras, que ya lo hemos dicho en otro programa, que son de tres tipos, ¿no? Primero, resurrecciones. Sí, hizo tres resurrecciones. Segundo, la curación de enfermedades y dolencias de todo tipo, no solamente físicas, sino también espirituales. Y tercero, logró la conversión definitiva de mucha gente. El ejemplo número uno de conversión, de curación y de resurrección es la que nos narra Mateo en el capítulo 8. Este encuentro de Jesús con un leproso. Jesús sale a caminar y un leproso lo alcanza. Primera escena. Ante todo, escucha bien lo que hemos leído. Dice que el leproso, el leproso, se le acerca a Jesús y luego se arrodilla ante él. ¿Mm? El leproso se acerca, se arrodilla, es decir, reverencia a Jesús. Y tercero, obra con fe. Claro, esta semana estamos hablando de la fe. Fíjate cómo el leproso, a pesar de su condición, obra con fe, con plena confianza, cero dudas. Señor, yo sé que tú puedes salvarme. Tú tienes el poder si tú lo quieres. Si es tu voluntad, si ese es tu plan para mí. Esto me hace acordar a lo que dice San Agustín. Aquel que te creó no te salvará sin ti. ¿Ah? Interesante. Es necesario, pues, mis hermanos, que seamos capaces de pedir al Señor, de acercarnos a Él, de arrodillarnos ante Él y decirle: Señor, ayúdanos. Queremos cambiar, queremos ser curados, queremos ser salvos con tu ayuda. Por eso es importante darse cuenta de cuál es tu estatus para convertirte, ¿ah? Y que deseas cambiar, de que deseas darte cuenta de que deseas curarte para siempre. Eso se llama ser consciente de tu pecado propio, ¿verdad? Si es que no sentimos la necesidad de cambiar o de convertirnos, de buscar al Señor, ¿cómo le formularíamos una petición de ayuda? No podríamos. Pero claro, además de conciencia, hay que tener fe.
veracidad, transparencia. La fe aparece otra vez, mis hermanos, en la pedagogía de esta semana. ¿Cuántas veces desafiamos a Dios? Según nosotros, Dios está durmiendo como Jesús en la barca durante la tormenta que nos amenaza con hundirnos para siempre y no hace nada. Dios está durmiendo, no escucha mi oración. Y le preguntamos, y hasta nos atrevemos a decirle, ¿por qué yo? ¿Cuántas veces creemos que nuestra oración no es escuchada? ¿Cuántas veces nos sentimos impuros como el leproso? No solamente con dolencias físicas, con lepra física. Ya hemos contado en programas anteriores, recuerdo cómo la ley de Moisés, la ley bíblica, del Antiguo Testamento, el Levítico, en su capítulo 13, discriminaba a los leprosos. Eran rechazados, marginados, no podían ni acercarse a nadie, ni a la comunidad, y menos a los actos de culto y a los sacerdotes. Eran intocables, ¿no? Porque especialmente los sacerdotes tenían que mantenerse puros. Y el leproso se acerca a Jesús y le dice, Señor, sé que puedes salvarme. Mira cómo me tienen mis hermanos, apartado, alejado, pero yo tengo plena confianza en ti. Y Jesús, viendo el tamaño de la fe del leproso, le manifiesta su deseo. Sí quiero, y lo toca, dice la palabra, y lo toca, cometiendo para la concepción del mundo, cometiendo un grave delito. Para los hombres religiosos de ese momento, un grave pecado de impureza. Dijeron, este no es el Mesías, porque si fuera el Mesías no tocaría al impuro. No se fijaron ni siquiera en el portentoso milagro de la curación al leproso. Ya sabes lo que pensaba Jesucristo de los ritos, del sábado, de la ley sin compromiso de corazón, de la ley que exige prácticas que hacen que te olvides del hermano. Y lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Segunda escena. Muchas veces nos hemos preguntado por qué Jesús le pide al leproso, oye, no lo comentes a nadie, no se lo digas a nadie. Creo que lo hace porque Jesús no buscaba la espectacularidad, el protagonismo, el quedar como un curandero. No, pues él era el Mesías, no era un curandero. Pero Jesús, que no vino a quebrantar la ley, le dice, anda donde el sacerdote y preséntate para que quede constancia de tu pureza, para que te dé lo que era en ese momento, en esos tiempos, el certificado de buena salud y de pureza, según el mismo libro del Levítico, capítulo 13. ¿Ves en este episodio narrado la fe? ¿Ves en este episodio la salvación por Jesús? La palabra de Dios es una buena noticia, como decimos en nuestro programa Sintonía Divina. Es una buena noticia liberadora, salvadora, que nos restaura la dignidad del pecador. Nos restaura la dignidad que perdimos por el pecado, mejor dicho, a ti y a mí. Cuando todo está perdido, cuando lo hemos perdido todo a causa del pecado, Jesucristo te cura y te reintegra en la comunión de los santos. Fíjate en la gran importancia que tiene que al ir a confesar nuestros pecados a Jesús, representado por un sacerdote, ¿no? Fíjate la gran importancia que tiene el arrepentimiento de verdad, porque en ese momento se nos cae la venda de los ojos y nos deshacemos de nuestro pasado vergonzoso, pecador. Nos deshacemos de la infección de la lepra espiritual, que así como la lepra física, la enfermedad carcome la piel,
la lepra espiritual carcome nuestra alma. El Papa Francisco dice algo muy interesante sobre esto. Jesús toma de nosotros la humanidad enferma y nosotros tomamos de Jesús la humanidad sana, la humanidad que cura. Y esto sucede cada vez que recibimos con fe un sacramento, fuente de gracia, especialmente el sacramento de la confesión, que nos cura definitivamente de la lepra del pecado. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esta es la segunda solemnidad de esta semana. ¡Qué lindo! La semana de la fe. Y mira, es una festividad muy grande para la iglesia. Se celebra a San Pedro y San Pablo, quienes fueron los fundamentos de la fe, quienes fueron los edificadores sobre piedra, como la parábola del edificador sensato. Edificaron sobre piedra a la iglesia primitiva. Por eso estamos en la iglesia de San Pedro, de Lima, Perú. ¿Ah? Estamos con un fondo hermoso de la nave central de la Basílica de San Pedro, iglesia de la Compañía de Jesús. Ojo, San Pedro y San Pablo son nuestros personajes hoy día en esta solemnidad. Y aunque sus personalidades y sus cualidades eran muy diferentes, tienen ambos aspectos comunes. Repasemos, Simón Pedro era un pescador muy emocional y justamente por eso muy sincero. Lo que pensaba te lo decía sin filtros, como decimos modernamente. Y hay tres escenas en las que podemos ver claramente, quizás hay más. Claro, sí, hay más escenas evangélicas, pero hay tres que quisiera destacar, porque son muy elocuentes, muy contrastantes. Cuando le dice a Jesús: no me vas a lavar los pies, ¿no? O cuando le dice: no voy a dejar que te crucifiquen. Tanto así que Jesús le dice: atrás, atrás, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. No eres piedra sobre la que voy a edificar mi iglesia, sino eres piedra de tropiezo. Y también Pedro saca la espada para cortarle la oreja. Cuando aprendieron a Jesús, esto también nos lo narra Mateo. Otra escena es que Pedro es un pescador muy rudo, pero cuando negó 3 veces a Jesús fue por debilidad. Era muy rudo, muy valentón, pero negó por debilidad a Jesús. Pero fue perdonado porque confesó 3 veces su amor a Jesús ya resucitado, como podrás recordar. Y en tercer lugar, las respuestas categóricas cuando Jesús le preguntaba a Pedro: Pedro, ¿me amas? Por eso lo puso al frente de la iglesia, de su iglesia, de la iglesia cristiana. Era Simón Pedro. Y Saulo,
que después se llamó Pablo, ¿no? O Paulo. Era una persona muy letrada, con muchos conocimientos. Por eso, esos conocimientos que tenía Pablo le permitieron enamorarse del conocimiento de las Escrituras y de su difusión. Fíjate, después de haber sido perseguidor de cristianos, ¿eh? Pero ahora veamos un repaso de los caracteres comunes a ambos. Ellos tuvieron una vida común y corriente y pudieron conocer personalmente a Jesús. Pedro en vida y Pablo espiritualmente. Conoció a Jesús, tuvo un encuentro personal con Jesús. Sí, a ambos Jesús les habla y les cambia no solo el nombre, ¿sí? Pedro era Simón y Pablo era Saulo de Tarso. No solo les cambia el nombre, les cambia la vida. Y les dio expresas misiones. Ambos tuvieron que consagrar su vida enteramente a Cristo. Y ambos dieron su vida por difundir el Evangelio. Y aunque los dos, como decíamos de Pedro, los dos experimentaron lo que es la debilidad humana. Y a pesar de esa debilidad humana, cimentaron sus casas sobre roca. Aunque las casas de su vida original estaban cimentadas sobre arena. Pero al verse llenos del amor de Cristo, pudieron ir con Él hasta el final. Y sufrieron los dos martirios terribles con los que dieron testimonio de la imitación a Cristo. Pedro, por su parte, gran privilegiado por haber estado compartiendo los caminos con Jesús, fue discípulo cercano de Jesús. Pudo aprender, gracias a esa convivencia, muchas enseñanzas invalorables como nadie ha podido tener, o bueno, como los 12 tuvieron la oportunidad de tener. Pero Pedro muy, muy cercano siempre. Los evangelios dan cuenta de ello. Por eso Pedro es el primado de la iglesia, ¿no? El primer papa, estuvo a la cabeza de la iglesia primitiva y fue el primer servidor de su comunidad y de los creyentes en Cristo. Estuvo presente en Pentecostés y recibió el Espíritu Santo enviado por Jesús junto con los discípulos y nuestra Madre la Virgen María, según las Escrituras. Pablo, en cambio, no conoció personalmente en vida a Jesús, pero sí lo conoció espiritualmente a través de un encuentro maravilloso que nos narra pues los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y desde su conversión, dada su versación y su capacidad expositiva, pudo viajar por todo el mundo antiguo. ¿Ah? De ahí vienen pues las cartas, las epístolas de Pablo a los tesalonicenses, a los romanos, a los corintios, llevando a Jesús y a su evangelio, haciendo convertirse a los gentiles. Ayudado obviamente por la gracia del Espíritu Santo. Pero él, Pablo, se conocía débil también. Dijo, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Esta lectura termina con una pregunta punzocortante. ¿Y vosotros? ¿Quién soy yo para vosotros? ¿Qué dicen ustedes? Ya sabes cómo respondió Pedro, ¿no? Con el corazón iluminado por una revelación del Padre, como le contesta Jesús. Le dice, tú, Jesús, eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esta fiesta debe ser una invitación a nosotros para ser cristianos testimoniales del siglo XXI. Cristianos débiles, como lo fueron Pedro y Pablo, pero con credibilidad. Que el mundo nos crea que tenemos amor de Dios en nuestros corazones. Que el mundo crea y sepa que somos apóstoles del mundo de hoy.
como son el Papa, los obispos, los sacerdotes. Ocasión, la fiesta de San Pedro y San Pablo, para rezar por los sacerdotes, por sus intenciones. Nos veremos la próxima semana, mis hermanos, pero recuerda siempre rezar por ellos. Y recuerda que la fe que profesamos es la fe de estos apóstoles, es la fe de la iglesia heredada, esta iglesia que es santa, católica y apostólica, que es una, santa, católica y apostólica. Proclamemos entonces unánimemente esa misma fe victoriosa en Cristo resucitado. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.